Bueno, como saben, esta es la primera charla de un ciclo que va a tener 3 charlas. El título general, Conferencias Cuaresmales en el año de la comunión. La primera se titula San Pablo habla de la comunión, que la doy yo, como veis. El martes, mañana, será Vivir la Cuaresma en comunión con la Iglesia, que la dará don Manuel Carmona. Y el tercer día, La vid y los sarmientos, una imagen para vivir la comunión con el Señor y como Iglesia, que la dará don Francisco Juan, aquí también presente. Bien, esa es la cosa. Hoy yo me toca hablar de la comunión tal como aparece en San Pablo. El tema es, por un lado, muy amplio y por otro lado corre el peligro de quedarse en pocas palabras, porque partimos en realidad de pocas citas directas, aunque indirectas haya muchas. Pero voy a empezar con una anécdota que no tiene nada que ver. Hace tiempo vi una película, veo muy pocas películas, vi una película que quizá hayan visto ustedes más de una vez. Se llama Charlie y la fábrica de chocolate. Hay 2 versiones de la película, me refiero a la más conocida, que ahora mismo no consigo recordar quién era el director, pero es súper conocido. La obra responde a un cuento de Roald Dahl, que tiene algunos cuentos muy bonitos. Hay en ella una escena conmovedora en la que el día del cumpleaños de Charlie, este recibe el regalo de una chocolatina que puede traer premio. Toda la familia, que tiene una escasez de medios enorme y de comida, y tiene también una enorme ilusión en conseguir el premio que podía traer la golosina, comprueba que el premio no viene. Y entonces Charlie parte el dulce y, aduciendo que con su chocolatina puede hacer lo que quiera, cuando los padres y los abuelos dicen que no, que ni hablar, que no la reparta, pues cuando él dice que puede hacer lo que quiera. Por cierto, que esta escena aparece en la película, pero en el cuento no. De todas maneras merece la pena. Entonces da un trozo a cada uno de sus familiares y todos se lo comen en silencio, sintiendo profundamente unidos. Es una escena de auténtica comunión de vida, vivida en la participación de un alimento que expresa la profunda comunidad de vida que hay entre los miembros de esa familia. Bien, quería empezar con esa anécdota porque a mí me impresionó, de verdad. Dije, mira, si esto es la comunión, es un auténtico acto religioso de comunión el que aquí ha planteado el autor, que por lo demás no tengo idea de que sea especialmente religioso. Ciertamente, el ser humano, a lo largo de los siglos, ha querido entrar en relación profunda e íntima con Dios o con los dioses, con la divinidad, mediante la religión y, dentro de ella, mediante los actos de culto. Por eso en todas las religiones ha habido comidas sagradas en las que se ha compartido el alimento con la divinidad mediante los sacrificios. Por cierto, que en el sacrificio lo importante no es, como se ha dicho muchas veces o como muchas veces pensamos espontáneamente, matar a un animal. Lo importante es comérselo, y comérselo compartiendo. La parte de Dios se quema para que el humo suba hacia Dios como alimento, como don del hombre,
y ese alimento que se comparte con la divinidad es el que constituye el sacrificio. Cuando comulgamos en la misa, estamos expresando mejor que de ninguna otra manera también nuestra profunda unión con Jesús y con los hermanos. Y por eso precisamente a ese acto le llamamos comunión. La palabra griega es koinonía, y la digo no por cursilería, sino porque la veréis en muchos sitios. La koinonía, la comunión, la unión profunda, la participación honda. Nuestra unión fraterna, nacida de nuestra unión a Jesús por el seguimiento, la fe y el amor, se expresa sacramentalmente mediante el compartir la cena del Señor. Pero, por supuesto, la comunión eucarística, aunque sea la forma más eminente de comunión, no agota las expresiones de nuestra unidad y de nuestra comunión, sino que hay muchas más formas de comunión. Desde el comienzo de la vida de la Iglesia, la puesta en común de los bienes, las colectas organizadas en favor de los hermanos que se hallaban en necesidad, fueron expresión también de esta unión. Y Pablo y su escuela dejarán también claro que las persecuciones soportadas en común también unen los corazones, y lo mismo también el colaborar en la difusión del Evangelio. La comunión, por tanto, es un concepto muy amplio y tiene unas expresiones muy amplias dentro de la vida cristiana. Partimos ya desde el mundo helenista, donde la solidaridad, la unión estrecha, la fraternidad de las personas entre sí, se indicaba mediante esta palabra de comunión, koinonía. Y esta comunión implica participación de vida en todos sus aspectos exteriores e interiores. Esta palabra la utiliza San Pablo 13 veces en sus cartas que se dicen auténticas. No entro en la discusión ahora del tema, sino en las cartas grandes, en las cartas más conocidas como auténticas de Pablo. Pues en esas cartas aparece 13 veces el concepto de comunión directamente. Sin embargo, el concepto directamente no aparece en los evangelios y muy pocas veces en los demás escritos del Nuevo Testamento. Esto, además, se le añade que otras palabras relacionadas con este concepto también aparecen casi siempre en Pablo y muy pocas veces fuera de las cartas de San Pablo. Nos encontramos así, por tanto, al hablar de comunión, en un concepto típicamente paulino. Es verdad que también en la primera carta de San Juan el concepto aparece 4 veces, con importantes matices diferentes de los que tiene en San Pablo. Pero no voy a entrar en el tema de las cartas de Juan, en las que, como digo, el concepto de comunión tiene también importancia. A pesar de que, como digo, es un concepto típicamente paulino, quiero empezar por una de las poquísimas veces que no aparece en San Pablo, y es cuando aparece en los Hechos de los Apóstoles. Allí encontramos esta frase: y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. La frase debe ser antigua y el autor de los Hechos de los Apóstoles
la desarrolla inmediatamente. Da la impresión de que quiere explicarla, de que quiere concretar los aspectos que ha iniciado. Y dice: todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Fijaros, la enseñanza de los apóstoles se concreta en los prodigios y signos que hacen los apóstoles. Se trata de una enseñanza en la práctica, en la vida. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Fijaros, esto es lo que el autor de los Hechos quiere indicar, que se refiere a la comunión. Y añade: con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu. Son las oraciones. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Se está refiriendo a la fracción del pan. Y como colofón y como resumen, alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo. Y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Tenemos ahí, por tanto, una fórmula que es explicada, me parece que de una forma un poco reductiva, por el autor de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, la concreta en algunos aspectos, pero el concepto de comunión me da la impresión de que está tomado más bien del ámbito paulino. La comunión se ha interpretado como una participación común en los bienes de todos, nacida del amor. Se ha interpretado, por tanto, como una comunidad de bienes. Pero al hablar de esta comunidad de bienes, no se está haciendo una teoría económica, no se está haciendo una afirmación de que la primera comunidad tuviese medios de producción y de consumo comunes. No, no se refiere a eso. Más todavía, los Hechos de los Apóstoles dan la impresión de que este participar con los propios bienes era realmente algo limitado, porque destaca con mucho elogio el ejemplo de Bernabé, que vende un campo y lo pone el dinero al pie de los apóstoles para que lo reparta a los pobres. Y también, por contraste, destaca el engaño que hacen Ananías y Zafira, queriendo quedar bien, repartiendo solo parte de los bienes, pero diciendo que son todos sus bienes. No se trata, por tanto, de una forma de organizar la economía de la comunidad. Se da por supuesta la propiedad privada y la voluntariedad de la comunicación de bienes. Se trata más bien de la atención generosa al necesitado, como lo será también la colecta que luego San Pablo hizo para los cristianos de Jerusalén. Colecta que, por cierto, ni se nombra siquiera en los Hechos de los Apóstoles, y más bien parece que se omite su mención por razones especiales. Porque San Pablo va a Jerusalén y nadie sabe para qué. Sin embargo, en las cartas sí se nos dice para lo que va. Va para llevar la colecta que ha hecho. Pero bien, quiero decir que este concepto de comunión, interpretado como comunicación de bienes, aparece en los Hechos de los Apóstoles, pero aparece de una forma, como digo, reductiva, de un concepto mucho más amplio. Se trataba ciertamente de la concordia y de la unidad que la fe en Jesús había producido
entre los creyentes que habían recibido el Espíritu Santo. Por otra parte, esa comunión de bienes expresaba el ideal de comunidad que ya habían expresado algunos grupos helenistas como los pitagóricos y también en el ámbito judío los esenios, que formaban comunidades en las que ponían sus bienes en común. Pero la comunión de la que habla San Pablo es algo mucho más profundo. Dice León Dufour que, según Pablo, el fiel que se adhiere a Cristo por la fe y por el bautismo participa en sus misterios. Ese es el concepto de comunión en Pablo. Participar de los misterios de Cristo, entendiendo por misterio las actuaciones salvíficas que se realizan en Jesús según el plan determinado por Dios desde todos los siglos. Esta idea de participación de los misterios de Cristo lleva a que se utilicen en todo San Pablo muchos verbos que van con el prefijo con, convivir, compartir. El cristiano, muerto al pecado con Cristo, resucita con Cristo a una vida nueva. Participa de sus sufrimientos, de su propia muerte, que lo asimilan a la pasión y a la resurrección de Jesús. Todo eso, al traducirlo al castellano, no lo hacemos con una sola palabra, con un solo verbo. Pero San Pablo, que quiere ser muy sintético, pone morir con morir sería, ¿no? Con vivir, con resucitar, con padecer. La comunión nos une estrechamente a Cristo. Esta comunión es con el Hijo, que se realiza a lo largo de los días. Esta comunión es también con el Espíritu y con el Padre. Es en el Espíritu Santo. En general podemos decir que la comunión en San Pablo es siempre algo que tiene que ver con Cristo, con el Espíritu Santo, con el Evangelio, en cuanto que es la buena noticia de Cristo que se hace presente. La comunión es fundamentalmente participar de Cristo, lo cual solo es posible porque Dios nos ha transformado desde lo más hondo de nuestro ser. Por eso vivimos con Cristo, padecemos con Él, estamos crucificados con Él, somos vivificados con Él, somos glorificados con Él, somos herederos con Él. Todo esto son expresiones de San Pablo. Fijaros que la comunión con Cristo para el cristiano no se queda en una mera noción más o menos filosófica, sino que pasa a todos los ámbitos de la vida y se arraiga en lo más hondo del ser. Por tanto, estar en comunión es fundamentalmente participar, es solidaridad, es unión estrecha que se puede expresar como fraternidad, o mejor todavía, como fusión con el otro, como fusión con Cristo. Eso sí, sin perder la propia identidad. La comunión no es un fundirse en el todo, como querrían las corrientes panteístas de todos los siglos. La comunión es una participación de la vida de dos personas que mantienen plenamente su personalidad.
Actualmente, como en la época de San Pablo, están muy de moda todas estas teorías que dicen que somos simplemente expresión de un todo y que nuestra personalidad es algo nocivo y que lo que tenemos que lograr es diluir nuestra personalidad en la única realidad del todo. No, eso no es así. En el cristianismo no se anula en absoluto la personalidad de cada uno, pero eso sí, se establece una unión de vida y una unión de voluntad y una unión de deseos y una unión de colaboración totalmente íntima con el Señor. Para eso hizo falta esta palabra de la comunión. 7 de las 13 veces que hemos dicho que se utiliza la palabra en las cartas de San Pablo ocurren en las cartas a los Corintios, porque Pablo desarrolla este concepto para responder a los graves problemas que afectaban a esta comunidad. Merece quizá la pena que examinemos cómo era aquella iglesia. Veamos qué problema abordó San Pablo. Cuando uno ve esta comunidad de Corinto, ciertamente tiene la tentación de decir, igual que nuestra comunidad. Bueno, igual pero distinta, ¿eh? No exageremos tampoco la igualdad, porque 21 siglos son 21 siglos y las situaciones, por muy parecidas que sean, en algunos casos también tienen unos planteamientos muchas veces radicalmente distintos. Sin embargo, nos viene bien conocer lo que allí pasaba para ver también cómo nosotros también tendremos que abordar muchas soluciones. ¿Cómo era la comunidad de Corinto? La expresión que me parece que mejor puede definir el ambiente social general de aquella ciudad de Corinto es decir que es una sociedad abigarrada, es decir, en la que hay de todo y además todo revuelto y además todo influyendo en todo y donde es muy difícil establecer verdaderas líneas de separación entre muchos aspectos. De todas maneras, vamos a intentarlo, claro. Corinto era una ciudad nueva en la época de San Pablo. Cierto que tenía una historia anterior, pero había sido destruida varias veces. Por la época de César incluso había sido arrasada. Y había sido destruida por guerras, también por catástrofes naturales. En resumidas cuentas, era una ciudad nueva. Una ciudad que desde su reconstrucción había tenido enorme éxito y en ella vivían gentes de todas partes, porque era una ciudad muy comercial, era una ciudad muy rica y también era una ciudad administrativa. El ser una ciudad comercial le venía dado por su situación en un punto clave del mar Mediterráneo y encima con 2 puertos que evitaban un buen trozo de navegación. Tenía un puerto hacia el mar Egeo y un puerto hacia el mar Jónico a través del Golfo de Lepanto o Golfo de Corinto. Tenían que atravesar un espacio muy corto para ir de un puerto al otro. Incluso se establecieron unos raíles para pasar los barcos de un puerto al otro puerto. Por cierto, antes estaban poniendo un reportaje sobre ese tema en la tele. Luego más adelante ya Nerón quiso hacer un canal que partiera y que hiciera más fácil el paso de los barcos. Pero de todas maneras era una ciudad con 2 puertos, lo cual implicaba una gran riqueza comercial.
aparte de eso, el estar al sur de Grecia, pues también le facilitaba ese carácter económicamente privilegiado. Además, los romanos lo habían hecho capital de la provincia que llamaban de Acaya, provincia de Grecia, y administrativamente, pues desde ese punto de vista también tenía mucha importancia. En Corinto, precisamente, el procónsul Galión, que era hermano de Séneca, casi paisano nuestro, por tanto, de los Anneos, de la familia de los Anneos de Córdoba, pues había juzgado a San Pablo en el año 50. Corinto, por tanto, una ciudad que ha provocado una gran inmigración, dada la facilidad del comercio, la administración y los negocios. Era una ciudad pluriétnica, había gente de muchísimos sitios, se hablaban todos los idiomas conocidos, lo cual imponía el griego como lengua franca común. Había griegos, ciertamente, había gente de todo Oriente Medio, del norte de África, y así como romanos, que eran quienes tenían el poder. Las diferencias de clase social eran abismales. Riquísimos, muy ricos, pobres y pobrísimos, ¿no? Algunos dicen, además, que casi 2/3 de la población eran esclavos. Aquí había que matizar un poco cuando hablamos de esclavos, porque esclavo es una categoría de clase social, pero no implica ser más o menos rico ni tener más o menos capacidad de acción. De hecho, por ejemplo, los esclavos del César eran gente que tenía un nivel de poder y muchas veces incluso económico bastante alto, por la situación. ¿Veis cómo es difícil muchas veces describir la situación? Las diferencias de clase social, como digo, eran abismales, pero religiosamente Corinto era también muy plural. Había paganos de todas clases. Los cultos orientales estaban tremendamente de moda. Los cultos a los dioses egipcios, a Isis, a Osiris, los cultos mistéricos, pero muy sacados de quicio, también proliferaban en aquel ambiente. Los judíos se habían empezado a dispersar por todo el Mediterráneo y en todas las ciudades había ya muchos judíos por aquella época. Y había cristianos. Y además los cristianos muy divididos, diversos grupos de cristianos, como ahora diré un poco de pasada. Todos, cada uno a su manera, andaban preocupados por la sabiduría. ¿Qué entendían por sabiduría? Pues nos daría para hablar otra charla entera. Pero ellos entendían por la sabiduría tener conocimientos muy especiales que nadie tiene. Vamos a dejarlo ahí. Y que además podían producir una salvación. Porque en esta época lo que se busca en la religión pagana, cristiana o judía es la salvación. La salvación como liberación de la situación angustiosa de la vida en la que estamos inmersos. Estaban preocupados por conseguir esa sabiduría más o menos esotérica y por vivir las más extraordinarias experiencias religiosas. Por tanto, dos cosas que le apasionaban a todos los corintios y, cómo no, a los cristianos: la sabiduría y las experiencias religiosas. Os voy a leer un trozo un poquillo largo de la primera carta de los Corintios, porque no lo tenéis delante, pero lo voy a subrayar con fuerza cada vez que aparece la palabra sabiduría, necedad o fuerza, que están en esta misma línea. Fijaros,
Pues el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. Son sinónimos con sabiduría. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde está el sofista de este tiempo? Todas estas palabras son más o menos sinónimas. ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Y esto, habéis visto que casi cada dos palabras, una se refiere a la sabiduría. ¿Y esto a quién afecta? A todos, fijaros. Pues los judíos exigen signos, fuerza. Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros que predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios, sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Os dais cuenta? San Pablo dedica, y sigue debajo, sigue todo el capítulo, repitiendo sin cesar las palabras sabiduría, sabio, necedad, necio, fuerza, debilidad. Estamos en una sociedad en la que todos buscan sabiduría y fuerza de salvación. Pero sobre la experiencia religiosa hay un texto que lo conocéis más que de sobra, porque lo leemos en muchas ocasiones y de muchas maneras. Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover las montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. Cito aquí este texto, como habéis dado cuenta, no para decir que todas esas cosas son menos importantes. Lo cito para decir que todas esas cosas las veían como importantes los corintios. El hablar en lengua, el guirigay que metían en las comunidades cristianas aquellas, ¿no? En la que todos querían hablar algo que no se puede expresar con palabras normales. Y empezaban allí a decir, yo no sé cómo lo harían, pero eso les daba un gusto tremendo. Y luego después había otros que tenían que interpretarlo. Y cuando estaba uno hablando en lengua y otro interpretando, salía diciendo uno que tenía una profecía. Y soltaba allí la profecía y estaba hablando, y entonces otro tenía que intervenir porque acababa de ser iluminado por el Espíritu. Y tenía que decir también algo. Fijaros, el conocimiento, el saber, y luego el repartir los bienes como experiencia religiosa. Y algunos dicen que incluso lo de dejarse quemar no era mera literatura, que para algunos eso de hacerse quemar a lo bonzo era algo que expresaba una tremenda expresión, una experiencia religiosa. Bien, ¿veis qué sociedad? ¿Veis qué iglesia? ¿Qué comunidades? Pues bien, en esa iglesia obviamente era una comunidad inquieta y agitada. Sufrían los embates del individualismo,
del clasismo, del sectarismo. La tentación era ir cada uno por su cuenta y riesgo, cada uno a salvarse como pudiera. Pero claro, en la comunidad tenían que juntarse y eso provocaba que dentro de la comunidad pues inmediatamente surgieran las sectas. Es el gran peligro de la Iglesia siempre, la secta. Siempre. Nosotros somos mejores que los demás. Ese peligro lo tenemos siempre. En cuanto nos juntamos tres para rezar un Padre Nuestro, ya somos mejores que todos los otros. Eso pasa sin cesar en todas las comunidades cristianas. Y por tanto, también desde otro ángulo de vista ya no tan religioso, el clasismo, como ahora si puedo desarrollo. Hermanos, me he enterado por los de Cloé que hay discordia entre vosotros, y os lo digo porque cada cual anda diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefás, yo soy de Cristo. En este ambiente, claro, surgían problemas de relación entre los cristianos y los demás grupos, tanto religiosos como sociales. Esos problemas tenían inevitablemente dimensiones religiosas y morales. El primer problema moral, y ahora aquí pego un giro ya a la charla, que se plantea y en torno al cual giraban todos los demás problemas que plantea San Pablo, es el de la idolatría, que estaba implicada en la participación en los banquetes sagrados de los templos y en la comida de la carne de animales sacrificados a los ídolos, que se vendían en el mercado o que se ofrecían en cualquier comida social. Fijaros, los cristianos vivían en una sociedad en la que se juntaban con frecuencia en los templos para celebrar banquetes, que eran más actos sociales que actos religiosos. Y entonces muchos cristianos decían: ¿y por qué no voy ahí? Si al fin y al cabo lo de la idolatría ahí está como diluido. Ahí lo que importa es eso, que estamos con los amiguetes en el banquete, ¿no? O con los amiguetes o con las autoridades, o participando en la vida civil de la ciudad, claro. Entonces, no veían, había muchos cristianos que no veían mal eso de juntarse en los banquetes de los templos. Entre los judeocristianos y los judíos, y entre muchas comunidades cristianas, por ejemplo las comunidades de San Juan, eso era absolutamente intolerable. Pero parece que las comunidades de San Pablo tenían la manga bastante más ancha, porque San Pablo tenía la idea bastante más clara con respecto al tema. Y entonces muchos cristianos de estas comunidades paulinas, en concreto quizás la de Corinto, pues parecía que decían: oye, que no importa, que yo no voy a adorar al Dios, que yo lo que voy es a un acto cívico, a un acto social. Y yo voy allí, que le ofrecen un sacrificio al Dios, porque se lo ofrezcan, si yo, eso creo que no tiene importancia ninguna. Si el Dios no es nada, ¿a qué voy yo allí? Pues bien, ese acto San Pablo lo va a rechazar así profundamente. Pero en cambio parece que tiene una postura contradictoria en cuanto a lo de comer la carne de los animales sacrificados a los ídolos. Porque comer de la carne sacrificada a los ídolos, la gente decía, era participar en el culto al ídolo. Lo vais a entender con una cosa muy sencilla. Comer en las rosquillas de San Blas, ¿verdad?, es un acto religioso, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque participamos de la bendición que tienen esas rosquillas. Eso mismo es lo que pensaba la gente de las carnes sacrificadas a los ídolos. Pero es que era un problema, porque toda la carne que se sacrificaba, que se vendía en el mercado,
pues ya de camino se le había sacrificado al ídolo a cambio de dejarle un riñón o cualquier cosa, ¿no? Y cuando iba a una casa era muy frecuente que si te ponían carne, fuera carne sacrificada a los ídolos. Y ahí San Pablo toma una postura mucho más matizada y dice: dejaros de historia, si los ídolos no son nada, comed lo que haya que comer y no os preocupéis. No os preocupéis si no os dicen que está sacrificado a los ídolos. Si os dicen que está sacrificado a los ídolos, no lo comáis, porque entonces estáis participando de ese sacrificio. Para nosotros mucho lío, ¿no? Para nosotros mucho lío. Pero no importa. Lo que me importa es que veáis que ese problema era un problema que afectaba muy profundamente a la comunidad. Y San Pablo lo va a tratar desde el punto de vista de la comunión. Aterrizáramos, ¿verdad? Lo va a tratar desde el punto de vista de la comunión. Otros dos problemas que salen a relucir en la carta y salen a relucir también bastante enredados con este problema de la idolatría y de las carnes sacrificadas a los ídolos, son dos cosas que a primera vista no tienen tanto que ver, pero San Pablo los enlaza. Son el problema de la vivencia de la sexualidad con sus dos extremos: virginidad y celibato por un lado, y libertinaje y inmoralidad por otra. Y el otro problema, que también va a tratar relacionándolo con la comunión, es el del clasismo insolidario. Voy a ver si por lo menos doy unas pinceladas de ambos. Como estos problemas salen a propósito de ejemplos para aclarar las posturas de Pablo con respecto a la idolatría, pues los vemos de conjunto. Aparte del problema ese, hay otras formas de comunión que ahora ya no desarrollo. Que está el agua del bautismo, que establece una comunión con Cristo. Leo nada más que la frase: ¿no sabéis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Pues si hemos sido incorporados a Él en una muerte como la suya, lo seremos también en una resurrección como la suya. Por tanto, como veis, el bautismo nos pone en una comunión absoluta y total con Cristo. El otro tema, también necesita otra charla grande, larga y mucho más complicada y mucho más difícil y más en nuestro tiempo, es el de la relación sexual, que establece una comunión interpersonal. En la sociedad pagana, la sexualidad se sobredimensionaba y a la par se banalizaba. Y eso pasa también en nuestro tiempo. Un sexismo exagerado y una banalización total del sexo. Una negación del sexo y una sobredimensión del sexo en otros aspectos. No me meto en más líos porque es muy complicado. Digo lo actual, no lo antiguo. La relación sexual a veces incluso se compara con el mero comer y beber. Y el comer y el beber luego también serán utilizados para la comunión. Ya el libro de los Proverbios decía: esta es la conducta de la adúltera. Come, se lava la boca y dice: no he hecho nada malo. Los corintios tendían a considerar indiferente la práctica de la prostitución. Pero Pablo les recuerda que si estamos en comunión con Cristo, no nos está tampoco permitido degradar nuestra relación humana en la prostitución. Huid, es más largo el texto, pero leo nada más que el final. Huid de la inmoralidad. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo.
¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros y habéis recibido de Dios y no os pertenecéis? Pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Y, por último, el tema de los banquetes y su relación con la comunión. Dos párrafos que nos hablan de la comunión en la celebración de la Cena del Señor y de las consecuencias que ésta debe tener, nos van a servir para desarrollar esta última parte de la charla. Los textos merece la pena que los leamos porque son bastante transparentes. El primer texto es este. Así pues, queridos, huid de la idolatría. Os hablo como a personas sensatas. Juzgad vosotros lo que os digo. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo. Porque el pan es uno. Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Pues todos comemos del mismo pan. Considerad al Israel según la carne. Los que comen de las víctimas no se unen al altar. ¿Qué quiero decir? ¿Que las víctimas sacrificadas a los ídolos son algo o que los ídolos son algo? No, sino que los gentiles ofrecen su sacrificio a los demonios, no a Dios. Y no quiero que os unáis a los demonios. No podéis beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Fijaros, el tema de la Eucaristía aquí ha entrado como lateralmente, como de algo muy sabido, muy asimilado, y que sirve para ilustrar la afirmación inicial: huid de la idolatría. A los cristianos no les está permitido participar de los banquetes de los templos porque eso supone entrar en comunión con las fuerzas demoníacas a las que Cristo ha venido a desplazar. San Pablo invita a reflexionar, no a actuar a ciegas. Nos invita a hacernos conscientes de que la comida eucarística establece una comunión de todos con Cristo y de todos los unos con otros en Cristo. Aquí aparece un tema que se desarrollará mucho más ampliamente en otros lugares y que aquí no podemos tratar, pero está muy relacionado con él, que es el tema del cuerpo. La Iglesia se asemeja a un cuerpo que tiene muchos miembros y una única cabeza, que es Cristo. Llama la atención que San Pablo, en este trozo, haya tomado esta postura en contra de los banquetes de los templos, que, como ya he dicho antes ampliamente, tenían más de acto religioso, más de acto civil que de acto religioso. Y en el caso de las carnes sacrificadas, pues tenía otra postura diferente. Él mismo es consciente y por eso él mismo se pone la objeción, que resuelve sacando el tema de la comunión con los demonios. Pablo está pidiendo que seamos coherentes. Vamos a despojar un poco el tema de esas connotaciones un poco extrañas de demonios y espíritu. San Pablo lo que nos está diciendo ampliamente es que seamos coherentes. Seamos coherentes. Que si estamos luchando contra el mal, no podemos participar en lo que fomenta el mal. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pablo es consciente de que los ídolos son nada y que por tanto consagrar la carne a los ídolos no tiene ningún efecto en la carne. La carne no se queda bendita.
no le ha pasado nada. La carne no es nada, es carne para comérsela y ya está. Por lo que si se come carne sin ninguna referencia a la idolatría o sin escandalizar a los débiles, no hay problema alguno. Pero si se come participando o pareciendo que se participa en un ambiente de idolatría, ya no es un mero comer carne, sino una colaboración en el mal que por nuestra comunión con Cristo tenemos que evitar. Las vivencias comunitarias de la Cena del Señor son el criterio que indica la inconveniencia de participar en los banquetes de los ídolos. Pablo insiste en que comer el pan y beber la copa de la Eucaristía establece una relación de comunión con el Señor, que en este caso sí es auténtica, porque hay una realidad que la sustenta. Aquí sí que hay verdadera comunión, porque aquí sí que está el Señor. Fijaros que este texto es uno de los textos clave en la teología para hablar de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. La Eucaristía no es un mero símbolo, ni siquiera un símbolo eminente. La Eucaristía es una presencia real de Jesús, sacramental, ciertamente, no saquemos las cosas de quicio, sacramental, pero absolutamente real. La comunión es con el cuerpo de Cristo, con la sangre de Cristo. San Juan, que tratará este tema de una forma muy distinta, lo afirmará con rotundidad cuando en el capítulo 6 afirme: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. La comunión, por tanto, establece una relación de comunión con el Señor, que si es auténtica es porque hay una realidad que la sustenta. La comunión, entonces, se hace también fraterna, porque si todos nos unimos a Cristo, en Cristo quedamos también unidos unos con otros. Se hace una alusión al Israel de la carne, en la cual se dice que en el Israel de la carne los que comen del mismo altar participan del mismo altar y tienen una comunión en ese altar. Pero eso es para indicar que en el Israel del Espíritu, que es la Iglesia, se cumple en realidad lo que en el Israel de la carne era mera figura o mero anuncio. El Israel de la carne son los judíos, el Israel del Espíritu somos los cristianos. El segundo texto es este, y ya me quedan 5 minutos, pero los voy a aprovechar. No puedo alabaros porque vuestras reuniones causan más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne vuestra asamblea hay divisiones. Fijaros lo que decíamos antes. La comunidad de los Corintios es una comunidad con disensiones internas. Y en parte lo creo. Realmente tiene que haber escisiones entre vosotros para que se vea quiénes resisten a la prueba. San Pablo se hace un poco el tonto. Tendré que creer cuando me lo dicen, aunque parece imposible, ¿verdad? Pero bueno, de esa manera se destaca los que no provocan divisiones. Mirad, pensar en esto un poquillo. Qué actual es eso, ¿verdad? Qué divididos estamos los cristianos. No ya porque unos sean ortodoxos y otros seamos católicos y otros sean evangélicos y otros sean los santos de los últimos días. No es solo por eso, ¿verdad?
Cuántas divisiones en las cofradías, cuántas divisiones en la comunidad cristiana, cuántas divisiones entre parroquias, cuántas divisiones entre tantas historias, ¿verdad? Parece que eso de la división se nos mete tremendamente y es un ataque que nos pueden hacer tranquilamente los no creyentes. Me acuerdo que en las memorias de Adriano de Marguerite de Yourcenar, Adriano dice una frase: están divididos como los cristianos. Es de esas frases que te hieren porque te hacen daño. Esperaríamos que se dijeran están unidos como los cristianos. No. Realmente tiene que haber decisiones. Así, cuando os reunís en comunidad, no es comer la cena del Señor. Fijaros que es muy duro San Pablo. Os reunís para celebrar la misa. Y eso, bueno, pues será la misa por el esopere operato que dirán luego en el Concilio de Trento. Pero que en la vida, pues cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. No tenéis casas donde comer o beber. O tenéis en tampoco a la iglesia que humilláis a los que no tienen. ¿Qué queréis que os diga? ¿Que os alabe? En eso nos alabo. Y luego cuenta ya la Eucaristía. Y aquí me gustaría acabar leyendo un trocillo muy concreto. Dice: se ha escrito mucho sobre las comidas en el Mediterráneo antiguo. Baste señalar que las comidas, ayer como hoy, eran expresión simbólica de las relaciones sociales entre los comensales. Cuando Pablo reprendía a los corintios porque en la cena del Señor unos pasaban hambre mientras que otros se emborrachaban, no solo reprobaba las desigualdades sociales entre ricos y pobres, censurando a los que comían sin esperar a los otros, sino que también ponía en cuestión la ideología del honor por la que el anfitrión trataba mejor a sus amigos, ofreciéndole sitios preferentes y mejores viandas. Fijaros, no se me acaba el tiempo, que Santiago en su carta también alude un poco a esto y dice que cuando en la comunidad cristiana entra un rico y se le dice ponte aquí adelante en el sillón preferente, y entra un pobre y se le dice siéntate ahí donde puedas, está aludiendo quizá a este tema de el concepto de honor, por el cual el que es más honorable tiene derecho al lugar preferente y a comida preferente. Y San Pablo dice, eso en la comunidad cristiana ni hablar. Y Santiago también les dice, eso es absolutamente reprobable. Y bien, ya se me acabó el tiempo y solamente me quedaría decir que es muy importante que pensemos cuando comulgamos el cuerpo y la sangre del Señor, que entramos en comunión profunda con Él, pero que esa comunión profunda tiene que tener consecuencias en nuestra vida, como lo son la ruptura de toda connivencia con el mal y la ruptura de toda diferencia de fondo entre las personas, porque el Señor ha venido a luchar contra el mal y a crear una perfecta comunión entre nosotros.